esperamos que a través de las Escrituras el Señor nos hable de una manera que nosotros podamos entender y también poner en práctica. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar predicando o compartiendo esta pequeña enseñanza bajo el tema la depravación de la humanidad o la depravación del humano, porque estamos viendo el tema desde hace unas semanas atrás acerca de lo que es la restauración. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Para eso les voy a pedir que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo. Amén. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. Amén. Mateo capítulo 14, verso 12 en adelante. Cuando lo tenga, puede contestar con un amén. Gloria a Dios. Mateo 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la leemos de esta manera. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración una vez más. Señor, esta semana nos has bendecido grandemente. Te damos gracias, Señor mi Dios, por todo lo que tú, Señor, harás, Señor, y lo que resta de esta semana, a tu palabra, a tu como de este año, enseñanza, Señor bendito. Te Háblame, pedimos, Padre Señor, amado, en que esta cada hora. petición y cada oración Háblame, que hemos Dios elevado ante mío, ti en esta hora, Señor, tú ya la hayas en nombre de contestado en el Jesús, nombre de nuestro Señor aleluya. Jesucristo. Gracias, Señor, Habla, por Dios, lo a que mi tú has vida. hecho, Señor, Usa a en tu nombre de siervo, Jesús, en cada Señor, vida, en en esta cada hogar, en hora, cada y a familia. cada uno de mis Te pido, hermanos que Padre amado, estamos que tu aquí, palabra, Dios Señor mío, Dios, sea que sazonada, podamos Señor, ser, aleluya. oh Dios, Padre amado, y venga, Señor, instruidos, respaldada, oh Padre Dios, y bendito, por medio edificados de tu Santo a través de Espíritu. tu Habla, santa Señor, a mi palabra, Dios espíritu. mío. Habla, Señor, a mi En vida. el nombre Habla, de Señor, en el Jesús, nombre de Señor, Jesús. Oh aleluya. Padre Celestial, sobre Glorioso todo, Padre Señor mi Dios, Santo, danos el en el entendimiento nombre para de poder Jesús, aplicarla. Oh aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre gracias. poderoso de Amén Jesucristo, y Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar en esta tarde. Dios le bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí en Mateo, lógicamente en Mateo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 14, estaba bien yo los 24. Lo tengo en mis notas, pero lo quiero buscar en mi Biblia. Amén. Es capítulo 24, perdón, sabía que tenía algo mal, ¿verdad? Pero es capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 12 al 14. Lo leí correctamente, pero di la cita, creo que la di mal. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos entrando en una etapa donde ya el mundo en sí, la maldad se ha multiplicado, se ha engrandecido, de tal manera que aún en las leyes ya la maldad es aprobada, ¿verdad? Porque a lo malo le dicen bueno, y hay leyes que aprueban cosas que no van con la Biblia, que son antibíblicas, y la verdad es que la maldad se ha multiplicado de una manera muy grande a lo que se le llama una depravación o una degradación. Amén. La degradación de la humanidad o depravación de la humanidad, la degradación es un término que hace referencia a la situación en la que un individuo o un objeto de importancia ve reducido su poder, capacidad y habilidad. La Biblia no ha cambiado ni de poder, ni de capacidad, ni de habilidad. El hombre la ha reducido a que ya no tenga el valor que debe de tener. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
De tal manera que esta degradación por la acción de un ente o de una persona determinada. Tiene varias acepciones, por lo que se ve un poco modificado en torno y a cada ámbito, pero su esencia se mantiene. Algunos la definen como un cambio, escuchen esto, que transforma al objeto o a la persona en algo imperfecto. En este caso, hace imperfecta la palabra, o la persona se hace imperfecto por no vivir la palabra. Entonces la degradación es simple, sin embargo, esta es utilizada mucho más cuando se trata de la degradación laboral, emocional, física, y yo voy a incluir moral y espiritual. Entonces la degradación o la depravación es algo que se está viviendo hoy en día. La degradación es la palabra utilizada para denominar todos los cambios biológicos que se dan en el suelo o la descomposición de restos de animales, plantas o algún objeto fabricado por humanos. Entonces algo se va deteriorando. Eso es una degradación, pero la depravación es algo que se va pervirtiendo a tal punto de que ya no se le da la importancia a lo que se le debe de dar la importancia, y en este caso es la palabra de Dios. Entonces el ser humano se precipita a la degradación verdaderamente cuando nos alejamos de los caminos del Señor. Para poder entender lo que estoy explicando, vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ir allí, el primer libro de la Biblia, en su capítulo 6, que por cierto para muchos el capítulo 6 es muy controversial en algunos de los versículos de ello, pero vamos a solamente concentrarnos en este versículo, en el versículo 5. En el versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había otro pensamiento en la mente del ser humano que el mal. Y lo vio Dios, quiere decir que llegó a tal perversidad o a tal cantidad o depravación que Dios tuvo que darse cuenta. Y lógicamente eso en Génesis, lo que se vio en Génesis 6:5, podemos ver que cuando Dios notó eso es cuando Dios decidió traer el diluvio, ¿ok? Por la depravación o porque los hombres eran malos. De tal manera que hoy en día el mundo se ha multiplicado de tanta maldad que hoy en día también Dios pudiera traer ese mismo juicio, pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, nosotros todavía estamos respirando. Amén. Nosotros todavía estamos bajo la gracia. Y eso es lo que el mundo necesita saber. Por eso leímos Mateo 24, versículo 13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque sí, se va a multiplicar no solo la maldad, sino que todo lo que está escrito, pero nosotros que creemos en Cristo Jesús tenemos que perseverar hasta el fin. Pero el Señor nos indica algo en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Tiene que ser predicado el evangelio. ¿Cuál fue la predicación o el aviso o el mensaje que Noé tenía que darle a los que estaban alrededor cuando él estaba haciendo el arca? Viene el diluvio. ¿Sí? Viene el diluvio porque estaba haciendo una arca. Yo creo que sinceramente era el primer barco o el primer bote, como usted le quiera llamar, que iba a flotar sobre agua, porque en aquel entonces no había lluvia. Entonces la gente no creía que iba a caer agua del cielo porque nunca había llovido. Entonces lo mismo es la predicación de que Cristo viene pronto.
¿Desde cuándo nosotros somos creyentes? ¿Verdad? Por la gracia del Señor, ya tengo un poquito de 30 años sirviendo al Señor y crecí en el Evangelio, y desde que yo tengo conocimiento se ha predicado que Cristo viene pronto y que Cristo viene. Pero el mundo ya no cree lo que se predica, ya no cree lo que está escrito, porque se le ha dicho que viene. Muchos lo esperaban en el año 2000. Bueno, por cierto, hubieron religiones que lo esperaban en el 1912, en el 1918, y hay muchas religiones hasta han declarado ciertos días que el Señor iba a venir. Pero el día y la hora no lo sabemos. Tampoco sabían el día y la hora cuándo iba a empezar a llover, pero había algo, el arca. El arca tenía que ser terminada. Y Noé tenía un propósito, que era hacer el arca. Pero a nosotros nos dice el Señor que prediquemos el Evangelio en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sé si lo cantaron. Noé tenía que terminar el arca para que empezara a llover. Nosotros teníamos que predicar el Evangelio para que pueda el Señor venir. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué es que se estaba haciendo el arca? Una, porque había maldad en el mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio? Por lo mismo, porque hay maldad en el mundo. ¿Qué es lo que Dios quería salvar? ¿Los animalitos? No necesariamente. Porque si los hombres hubieran creído el mensaje de Noé, yo creo que los que hubieran entrado en el arca hubieran sido más seres humanos que animalitos. Pero no se arrepintieron de sus malos caminos. No se arrepintieron del mensaje. Y por cierto, cuando Dios le habló a Noé, él tenía 500 años. Cuando Noé entró al arca, que Dios cerró la puerta, Noé tenía 600 años. Entonces se tardó Noé 100 años para poder hacer el arca. Y todo el mundo, o todas las personas que estaban alrededor allí, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Noé, porque no era una lanchita, era una arca que, por cierto, era grandísima, de 3 pisos. Y se tardó mucho tiempo para hacerlo. La tarea de Noé era terminar el arca. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Dios quiere restaurar. Y sí, aunque les dio 100 años para que se arrepintieran, no se arrepintieron. A nosotros nos ha dado el Señor no 100 años, porque el Señor murió y resucitó desde hace más de 2000 años atrás, para que el mundo se arrepienta y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero había depravación, había maldad, igual lo que hay hoy en día. Busque si quiere, aunque yo sé que todos ya lo sabemos, pero hay leyes que lógicamente van en contra de lo que es lo moral bíblicamente. Amén. Lo que se le enseña a los niños en las escuelas ya no es una enseñanza verdadera. Se les engaña. Se les enseña que cosas que van en contra de la palabra de Dios para que crean que es correcto. Pero regresemos aquí. Dios no quiere que las personas se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas veces Dios le ha perdonado a usted? Muchas veces. Muchas. Amén. Pero la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces Dios le ha perdonado o cuántas veces usted le ha pedido perdón a Dios? Muchas. Y el Señor dice que si nosotros le pedimos perdón, Él es un Dios que perdona. Entonces, con el arca, lo que Dios estaba esperando es que el pueblo se arrepintiera. Con Jesucristo y con el Evangelio, lo que el Señor está esperando es que la gente que se arrepienta. Entonces, ¿cuántas veces le hemos pedido perdón o cuántas veces Dios nos ha perdonado? Podemos
ver la misericordia de Dios. Amén, ¿sí o no? Amén. Si estamos con vida es por la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por cierto, la primera persona que mató a su hermano, Caín mató a su hermano Abel, es el primer pecado, ¿verdad? Que se podría decir ya con intención, ¿verdad? Y aún así Dios tuvo misericordia o tuvo gracia sobre Caín, porque dijo que no lo podían tocar. Nadie podía tocar a Caín. Entonces allí podemos ver que Dios no quiere que usted se pierda, no quiere que usted se condene. Él quiere que usted se arrepienta y que venga a la vida eterna y que tenga perdón de sus pecados. Porque ciertamente el Señor podía haber dicho, tú también te mueres, tú mataste a tu hermano, ahora yo te puedo matar a ti, pero el Señor no hace ojo por ojo. Sino que Él en su plan de redención, en su plan de restauración, siempre da una oportunidad, siempre nos da un día más, por decirlo de esa manera. Y nosotros estamos en el tiempo de la gracia y por eso nosotros no hemos sido consumidos. Amén. Porque si estuviéramos en el Antiguo Testamento, también nosotros hubiéramos sido consumidos ya. Pero tenemos a un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Amén. Y Él es el que ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos en condenación. Ahora bien, escuche. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. La misma misericordia que tuvo con Caín, amén, también lo ha hecho con nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es allí cuando el Señor le respondió a Caín en Génesis 4:15, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces, nosotros, el Señor no nos mandó a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí, el Señor estaba haciendo lo mismo con Caín. No lo condenó, es más, lo cubrió de misericordia. ¿Y qué ha hecho Dios con usted y conmigo? ¿No es lo mismo? ¿No le ha perdonado sus pecados a usted? ¿No le ha lavado con la sangre del Cordero? ¿No le ha cubierto de misericordia? Amén. Amén. Entonces, ¿Caín se lo merecía o no se lo merecía? Ah, sí, Caín se lo merecía. Sí, estamos entendiendo. Porque podemos decir, wow, Caín mató a Abel, que él también sea muerto. Porque eso es lo que el hombre piensa. Así es como el hombre piensa. Así como muchos de nosotros quizás queremos pagar mal con mal. Y el Señor nos dice que no paguemos mal por mal, sino que nosotros podamos vencer el mal con el bien. Y si Dios tuvo misericordia de Caín, y si Dios le dice a Noé que haga un arca, para que aquellas personas, aquella generación que estaba pervertida igual que lo que estamos ahora aquí en este mundo, en este tiempo, alabados de Jesús, que nosotros podamos predicar el Evangelio. ¿O sería más fácil ir a hacer otra arca? ¿Qué se le hace más fácil? ¿Quiere cortar más árboles para hacer un arca? ¿O proclamar, hermano, las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Es que ya no hay un arca porque ya no viene un diluvio, sino que ahora viene un juicio. Y el juicio, ahora, la única manera de escapar de la ira de Dios o del juicio de Dios es por medio de Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Y usted y yo estamos en la posición de Noé. Porque ahora nosotros somos la iglesia que tenemos que trabajar arduamente todos los días, hermanos, sin detenernos hasta
sentado sin hacer nada. Eso no es perseverar. Perseverar es estar activo. Perseverar es tener aquel avivamiento. Perseverar es creer y seguir creyendo. Perseverar es pelear la buena batalla. Perseverar no es solamente decir, bueno, cuando Cristo venga yo me voy con Él. Si no estás haciendo la obra de Dios, entonces tristemente muchos se van a quedar en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no están perseverando. Perseverar es estar en acción, luchar, pelear la buena batalla. Entonces, la condición del mundo de Génesis, la condición de las personas, de la humanidad de Génesis, era tal que Dios le tuvo que destruir. Amén. Pero no fue de la noche a la mañana. Se tardó 100 años. Porque hermano, ¿habrá alguien aquí que tenga 100 años? Por favor. Ah, no, ¿verdad? Ok. Me faltan muchos. Nos faltan muchos todavía, hermano. Dáselo permiso. ¿Amén? Pero 100 años, hermano, es una vida completa de una persona. Si es que llega a los 100. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la pregunta correcta sería, ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia de usted? Porque la pregunta que yo puse aquí era, ¿cuántas veces usted le ha pedido perdón a Dios y cuántas veces Dios le ha perdonado? Por cierto, todos los días son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios nos renueva su misericordia cada mañana? Porque cada día Dios quiere que nosotros perseveremos. Sí, ayer ya pasó, ayer le fallé, pero ahora no le debo de fallar, mañana no le debo de fallar. Pero Dios, si te tiene con vida, es para que le busques a Él. Pero la condición del mundo antes del diluvio era lo siguiente. Génesis 6, versículo 11 y 12. Perdón, 11 al 13, dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Hay violencia hoy en día? Sí, ¿verdad? En todo lugar, no importa dónde vaya, en qué país vaya, hay violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne, o todo ser humano, había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En aquel entonces fue un diluvio. Pero lo que la Biblia habla en Apocalipsis es que el mundo va a ser ahora destruido en fuego. Amén. Sí, va a haber cielo nuevo, tierra nueva, porque va a ser consumida en fuego. Qué lindo saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero tenemos que perseverar hasta el fin. Si tiene llamado, si tiene, hermano, porque todos tenemos llamado, no podemos, hermano, rendirnos. Tenemos que seguir adelante peleando la buena batalla. Imagínense si Noé hubiera dicho, tantos árboles, ¿verdad? No había clavos, tenía que hacer los palos y meter el palo entre el palo para que se detuviera. Amén. No había herramientas, no había maquinaria grande. Hay muchas teorías acerca del arca, de cómo fue creada. Pero se tardó 100 años para hacerlo. Pero desde el momento que recibió el llamado no se detuvo. Amén. Y usted y yo, ¿por qué nos detenemos a veces? ¿Por qué decimos altas y bajas, altas y bajas? Cuando deberíamos de estar continuamente, perseverando continuamente. Yo no le digo que corra, pero por lo menos siga adelante.
Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que entender por qué vino el diluvio. Tenemos que entender por qué Cristo murió. Tenemos que entender por qué está escrito el día de la ira. Por qué está escrito Apocalipsis y todas los sellos y todas las trompetas y todo lo que viene a este mundo como juicio. No es que Dios sea malo, sino que por 2000 años Dios ha estado llevando el mismo mensaje hasta que Cristo no levante la iglesia. Tenemos que seguir predicando el Evangelio y diciéndole a la gente que hay un camino de salvación que es Cristo Jesús, nuestro Señor. No podemos callar. El diluvio fue un castigo, pero no sucedió de la noche a la mañana. Noé se tardó 100 años para poder terminar el arca. Durante ese tiempo todos tuvieron la oportunidad de creer el mensaje de Noé. Nosotros no fuimos enviados a convencer a la gente. Fuimos enviados a predicar el Evangelio. El que convence a la persona es el Espíritu Santo. Pero el mensaje lo tenemos que dar. Si la persona lo recibe, a la honra y la gloria de esa persona. Si la persona no lo recibe, usted cumplió con su deber de llevar la buena nueva de salvación. Lo único que Noé tenía que hacer es hacer el arca. ¿Quién iba a entrar en ella? Dependía de si lo creían o no lo creían. Amén. O quienes eran obedientes y quienes fueron desobedientes. Yo creo que los que entraron fueron los obedientes. Fueron más obedientes las criaturas, los animalitos, que los humanos. ¿Y quiénes vamos a entrar, hermanos? ¿Quiénes vamos a irnos al cielo? ¿Los obedientes o los desobedientes? Es que estamos en la misma condición. ¿Estás siendo fiel o no? ¿Estás perseverando o no? ¿Estás buscando o no? ¿Estás contemplando o dándole el valor que tu salvación merece o no? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que el tiempo se acerca. Porque aunque usted no esté predicando, el Evangelio se está predicando. ¿Sí entendió eso? Amén. En otras palabras, aunque usted no esté haciendo la obra del Señor, Dios tiene muchos que están haciendo la obra del Señor. Amén. Con usted o sin usted, la obra del Señor se está llevando a cabo, el tiempo se está cumpliendo, la palabra se está cumpliendo, todo se va a cumplir, pero el Señor quiere que usted y todos lleguemos al arrepentimiento y entremos a la salvación y a la vida eterna. Entonces, verdaderamente hay personas aún dentro de la iglesia que ya no le dan la importancia suficiente a la palabra de Dios. Conocen Biblia, pero no les importa, no les da el valor, no les interesa, no lo aplican, no lo viven, no están dando lo que deben de dar según el llamado que Dios nos ha dado. Pero Dios tenía un plan de salvación. Y el plan de salvación es restauración. Amén. Amén. Entonces, ese tiempo, dándoles así el tiempo para el arrepentimiento. Ahora, ¿cuánto tiempo necesita Dios darte para que tú entiendas lo que ya entendiste? Para que tú apliques lo que ya debes de estar haciendo. Para que vivas en la posición que ya debes de estar. Por cierto, que no nos encuentre aquel día durmiendo. Que no nos encuentre aquel día desnudos. Que no nos encuentre el Señor allí, hermano, sin estar haciendo algo. Porque la salvación es individual. No pongamos excusas, razones humanas, sino que espiritualmente tenemos que obedecer la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios les dio tiempo suficiente para arrepentirse. Ahora, la pregunta es, ¿Dios le ha dado a usted tiempo suficiente para arrepentirse? Sí, porque ¿cuántas veces, ahora otra pregunta,
usted del Evangelio? ¿Una vez? ¿2 veces? Yo creo que hay personas que se conocen, hermano, la Biblia o conocen el Evangelio, pero son necios. Hay una degradación espiritual en sus vidas. Donde aquel gozo, aquella alegría, aquella fe, aquella fortaleza se va perdiendo, se va disminuyendo, se va a tal grado de que si fuese un cuchillo ya no corta, ya no tiene poder. ¿Sí? Por eso el Señor dice persevera, persevera. Noé tuvo que perseverar, él y su familia. Y yo creo, en el nombre de Jesús, aunque yo creo que la Biblia no lo dice así, pero la razón por que él y sus hijos y sus nueras se salvaron, porque él no fue el único que trabajó en el arca. Yo creo que puso a la familia a trabajar también. A su nombre se le... Hello. Amén. ¿Sí? Tengo 3 hijos. Y esos 3 hijos tienen también, Dios nos dio una tarea. ¿Sí? Me la dio a mí porque yo soy el padre, pero ustedes son mis hijos. Así que vengan, porque hasta que no terminemos esto no podemos entrar. No nos vamos a cerrar. Amén. Hay una prioridad de familias hoy en día. Hay una necesidad de que familias enteras se restauren, hermanos, para la gloria de Dios. Hay una necesidad, hermanos, que el hombre del hogar se restaure en su posición espiritual a la cual Dios le ha llamado. Hay una necesidad que los hogares, hermanos, sean restaurados para la gloria de Dios. Porque la maldad empieza, hermano, con depravación en casa. Cuando el papá y la mamá pierden autoridad, pierden y no dan el ejemplo, pierden, hermano, el temor a Dios, entonces allí empieza la maldad en tu hogar. ¡Ay, mi hijo se me perdió! ¿Qué ejemplo le diste? ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le instruiste? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Sí, si usted fue un padre que le enseñó y después 20 años después, cuando ya son adultos, ellos toman su decisión, entonces, pero usted hizo su trabajo. Amén. Pero cuando nosotros desde pequeños dejamos que los niños tomen control, que por cierto, ahora son los niños que tienen control de los padres, no los padres control de los niños. Santo Dios. Son los niños que tienen control de los maestros y no los maestros. Génesis 16, versículos 17 y 18. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo. ¿Con quién? Con Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Como lo dijo, ¿qué fue José que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Sí? ¿Cuándo nosotros podemos decir lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir, mis hijos y también sus hijos y los hijos de mis hijos, al nombre sea la gloria. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre del hogar o el hombre de Dios encuentra gracia con Dios, la gracia que viene sobre él no viene solo sobre él, viene sobre él y sus hijos. Viene sobre su esposa, viene sobre sus hijos, viene sobre hermano, hasta las nueras allí, alabanza a Jesús. Aunque a usted no le guste allí el yerno o la nuera, el Señor dice, también cae sobre la bendición. Aquí se lo presta la hermana. Amén. Génesis 6, versículo 8 y 7, versículo 8 y 9, dice,
Génesis 6:8 dice, pero Noé, oiga hermano, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga hermano, de todos los que existían allí, Noé, no dice Noé y sus hijos, dice Noé. Noé, hermano, halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermano, esa gracia inmerecida ha venido sobre nosotros, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia del Señor que nos tiene de pie. Es la gracia del Señor que ahora, hermano, nosotros decimos, soy salvo, estoy en victoria, todo lo puedo en Cristo. Es esa gracia, porque sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no pudiéramos estar en presencia de Dios. Amén. Yes. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, amén, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Oye hermano, con Dios caminó Noé. En otras palabras, hermano, había una relación linda. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Y quién es por nosotros? Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros tenemos que saber que la gracia que vino o que estaba en Noé también está en nosotros. Amén. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Entonces no podemos nosotros dejar de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer si la gracia de Dios está con nosotros. No sé si me explico. Amén. Amén. Oiga hermano, Noé fue hijo de Lamec. Lamec fue hijo de Matusalén. Matusalén fue hijo de Enoc. Y Enoc fue el que fue llevado vivo también. ¿Sí? Y Enoc, si seguimos la descendencia, viene a ser hijo del hijo de Adán y Eva, el tercer hijo. De Set. Entonces, venía la genealogía, la descendencia, hasta que llegó a Enoc, hasta que llegó a Noé. Entonces Noé viene bendecido desde Set. No sé si me explico. ¿Sí? Usted no es bendecido solo por ser bendecido. Usted es bendecido desde el momento que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Por cierto, Dios nos puso en esta tierra con el propósito de ser bendecidos por parte de Él y ser usados para la gloria de Dios. Y por eso Dios quiere que la iglesia sea restaurada o que regrese a esa posición original. Bendito sea el nombre de Jesús. Tito, ya voy terminando. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 15, dice así. Tenemos que entender lo que es la gracia. Ahora, Tito 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que vino sobre Noé? ¿Qué es lo que Dios vio en Noé? La gracia. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Gracia. Para que todos los hombres vengan a la salvación. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces es de nosotros entender lo que hemos recibido y dejar aquello que ya no le agrada al Señor. A su nombre sea la gloria. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, aguardando esa esperanza. ¿De qué? De que Él vendrá. De que lo que Él ha prometido se cumplirá. Amén. De que Él viene por su iglesia. Amén. De que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. De que nuestra salvación es verdadera. Amén, genuina. Pero nosotros tenemos que recibir esto y ponerlo en práctica porque nos dio un mandamiento de llevar el evangelio a todo el mundo. Si nosotros no predicamos el evangelio, es como si dejáramos el arca a mitad.
comenzada, pero no terminada. Nuestra vida espiritual, en nuestra vida espiritual hay un gran privilegio de ser usados por Dios para que se cumplan las Escrituras. Yo quiero ser parte de ese cumplimiento. No me quiero quedar afuera de ese cumplimiento. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga, hermano, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Debemos de ser celosos de hacer la obra del Señor, lo que Dios nos ha mandado hacer. No perezosos, no dejarlo para mañana, no esperar hasta que, no, tenemos que hacerlo. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Nos manda a que nosotros hablemos de esto, exhortemos al pueblo de esto, reprendamos, hermano, a las personas con autoridad para que lo hagamos. Amén. Imagínense que los hijos de Noé, alabado su nombre Jesús, dijeron, no, ahora no. Todos los días tenían que trabajar. Por 100 años. No había vacaciones. No había pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban haciendo era haciendo el arca donde ellos mismos se iban a salvar. Cuando usted le sirve a Dios, usted está preservando que eso sea su forma de llegar a la promesa que Dios le ha dado. Porque no podemos descuidar el primer amor. No podemos ser negligentes en las cosas que Dios nos ha dado. No podemos nosotros hacernos los males entendidos cuando el Señor mismo nos dice que nosotros tenemos que hacer esto hasta el fin. Hasta el día que Él aparezca, que nos encuentre haciendo la obra del Señor. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, oiga hermano, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está la restauración. Y eso es lo que Dios quiere, una relación con Él. Dice que Dios caminó con Noé, su nombre sea la gloria. Amén. Entonces Dios quiere caminar con nosotros, vivir con nosotros, hermano, hacer las obras a través de nosotros, porque ciertamente, mire hermano, nosotros somos, muchos predicamos que somos la luz del mundo. Y eso muchos lo entendemos, luz en medio de las tinieblas. Pero también nos compara a sal. ¿Y qué es? ¿Por qué sal? Para preservación de vida. La sal es preservación. ¿Sabe a dónde se usa la sal? La tierra, la carne. La comida. Padre amado. La sal se usa aquí, dentro de la iglesia. La luz es para afuera, la sal es para adentro. Donde usted va a animar a su hermano, donde usted va a amar a su hermano, donde usted va, hermano, cubrir a su hermano, donde usted va a orar por su hermano, donde usted va a luchar por su hermano. Y a través de eso que usted va a estar dando a su hermano, usted está dándole la sal que preserva. Cuando no había refrigeradores, ¿cómo se preservaba la carne? ¿Cómo se preservaba el pez? Con sal. Si no quiere que algo se le eche a perder, le eche de sal.
Entonces yo tengo que, ¿sí? Tenemos que echarnos sal. Porque el dicho de que una persona es bien salada, eso ya lo agarramos como, ¿verdad? Mal. El bendito sea el nombre de Jesús. Pero la verdad es que somos luz en medio de las tinieblas, pero tenemos que ser sal entre nosotros mismos. Hermanos, cubrirnos con esa palabra, darnos aliento, hermanos, con la palabra, darnos, hermanos, esa fe, fortaleciendo la fe, hablando con salmos, con himnos, con cánticos. Bendito sea el nombre de Jesús, que la persona se mantenga avivada. ¿Verdad? Espada o hierro con hierro, así mismo se afila, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que nosotros que exhortarnos, tenemos que hablarnos, tenemos que reprendernos, tenemos que animarnos, tenemos que... Dios es de Jesús. Entonces, si usted ama a su hermano y usted lo exhorta, quiere decir que sí lo ama de verdad. Porque si usted dice que ama a su hermano y lo mira haciendo algo mal y usted no le dice nada, usted no lo ama. Dios al que ama, reprende. Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, lo exhorta. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, pastor, usted está predicando más fuerte estos últimos días. Pues porque lo quiero. ¿Sí? Porque no queremos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo no creo que Noé solo hizo el arca. Yo creo que Noé hacía el arca. Y todos los que llegaron allí de chismosos, de metiches, ¿y qué estaban haciendo? Les hablaba el por qué estaba haciendo el arca. Les explicaba el por qué. No tengamos por tardanza las promesas del Señor, porque las promesas del Señor se van a cumplir. Amén. Regreso aquí a Tito 3. Amén. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, hablando del Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Entonces, el que usted persevere en la gracia del Señor es la que le llevará a la vida eterna, que ya le fue prometida y ya la tiene si usted continúa. Pero no se me haga, no se me eche para atrás. No tire la toalla. No abandone su posición espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. No deje que su espiritualidad se vaya degradando. ¿Sí? Termino con Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿A cuál trono? Al trono de la gracia. ¿Qué es lo que nos salvó a Noé? La gracia. Y esa gracia le llevó a tener una relación con Dios, pero él tuvo que perseverar. Él tuvo que trabajar. Tuvo que trabajar no solo 100 años, hermano. Bendito sea el Señor. Que por cierto, ¿cuántos días llovió? 40 días, 40 noches. Amén. ¿Y en cuánto tiempo salieron del arca? Tardó 150 días el agua sobre la tierra. Arriba de un año. De un año. Y lo encontré en la Biblia. Porque dice el día que entró. Dice el mes y dice la fe, y el día. Y después dice que el siguiente, a un año después, el mismo mes y 10 días más. Porque las aguas eran tantas que no se secaron, sino después de un año. Amén. Y si quieren la cita, yo se los doy después. Pero Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nosotros estamos de pie ante nuestro Padre Celestial, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, Noé y sus hijos
y las esposas o las mujeres de sus hijos fueron salvos, porque Noé halló gracia. Porque Dios halló gracia en Noé, por la fidelidad de Noé. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos si nosotros solamente estamos de ociosos. Tenemos que hacer las cosas del Señor. Amén. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Comenzamos con Mateo 24, versículo 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿El amor de quién? ¿De los que están afuera? No, el amor de la iglesia. Cuando se multiplica la maldad dentro de la iglesia, entonces el amor se enfría. Por eso el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque usted y yo conocemos la verdad. Pero si no perseveramos en la verdad, entonces el Señor nos va a vomitar de su boca. No menguemos. No bajemos la guardia, sigamos orando, sigamos hermanos peleando la buena batalla, sigamos perseverando, sigamos pidiéndole al Señor fortaleza. Sabemos que somos, vasijas de barro, somos débiles, flaqueamos, sí entendemos eso, pero hay un Dios que te dice que si tú te acercas a Él, que si le pides perdón a Él te va a restaurar y Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Él es el que te va a levantar. Alabado su nombre Jesús como renuevo. Bendito sea el nombre del Señor, porque su gracia y su espíritu está sobre ti. Aleluya. Así que prediquemos el Evangelio. Ganemos almas para Cristo. Alcancemos, hermano, el propósito por el cual el Señor nos llamó a su luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerden que somos luz afuera, pero tenemos que ser sal aquí adentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie en esta tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabiendo, Padre amado, que aunque este mundo va, Señor, degradándose o depravándose, tu iglesia debe de seguir, Señor, aleluya, perseverando. Perseverando, Padre amado, buscando tu presencia. Alabándote, glorificándote, Señor, y exaltándote, Padre amado. Humillados ante tu presencia, en ayuno, con lloro, con lamento, Padre celestial. Que nosotros podamos buscarte en espíritu y en verdad. Sí, Padre amado, porque no soy salvo porque yo soy bueno. Soy salvo porque tú eres bueno. Yo no estoy de pie, Señor mi Dios, porque yo pueda hacer algo, sino que por lo que tú hiciste por mí. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre bendito, que haya una iglesia que entienda, Padre amado, que el tiempo se acerca y que las almas, Señor, necesitan escuchar que hay una salvación y que hay vida eterna. Que hay un camino que solo tú, Señor mi Dios, aleluya, has podido dar, oh Padre bendito. Ese camino vivo, Padre amado, que nos lleva hacia el Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que la restauración que tú estás haciendo, oh Padre amado, por medio de estas enseñanzas, sea genuina y verdadera y Señor, duradera, oh Padre celestial, y que nosotros podamos llegar hasta el último momento, predicando y haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Denle palmas al Señor si pueden en esta hora. Amén.